estamos? A las 11:18, ¿no? 11:18 con una temperatura agradable, cálida aquí en la capital neuquina y con una proyección de que va a seguir creciendo la marca del mercurio. ¿A quién tenemos? A Laura Iturbide, que es politóloga, analista de la realidad política. Vamos a hablar de las repercusiones por este escenario tan vertiginoso en la política nacional. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado y Rocío Suárez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy buenos días. Bien. Yo no sé por dónde empezar. Si empezamos por el resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires o por la designación de Lisandro Catalán como ministro de Interior. ¿Por dónde preferís? Bueno, en realidad corresponde empezar a pensar sobre las elecciones, ¿no? Porque de alguna manera tiene que ver con esto de los sacudones que generó un resultado que al menos la mayoría de las encuestas no lo publicaba o no lo daba a publicar tampoco. Entonces fue una sorpresa en una elección, recordemos que es provincial, de provincia de Buenos Aires, que se esperaba que fuera más equitativa. Se hablaba de un empate técnico, así que una diferencia de 15 puntos fue un resultado inesperado que por supuesto requiere y exige cambios en un gobierno que no tiene las características de ser flexible al cambio, ¿no? Entiendo. Ahora, la primera... A ver, hay varias cosas como para analizar, ¿no? Sí, es un montón. Sí. Uno puede hablar de la flexibilidad respecto de la línea política, de las líneas políticas, por ejemplo, en el aspecto económico, que pueda llegar a tener una gestión, o puede haber también de la flexibilidad en las formas de llevar adelante ese vínculo, esa relación o la aplicación de esas líneas políticas. Sí. Entonces, flexibilidad es un término ambiguo también. Cuando vos hablas de eso, ¿a qué haces referencia? No, yo creo que la flexibilidad la pienso en términos de que me parece que el gobierno nacional tiene bastante acotadas las salidas de esta situación en la cual se encuentra con respecto a los resultados electorales de provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones de legisladores y legisladoras nacionales en octubre, ¿no? Que falta muy poco también. ¿Y por qué digo esto? Me parece que la flexibilidad se pone en discusión. Yo pensaría en dos conceptos. Pensaría en la flexibilidad por un lado, pero también pensaría en la perdurabilidad. Yo digo la flexibilidad en el sentido de que si modifica su modelo económico, su proyecto económico y proyecto de país, que es este modelo de acumulación en el cual él dice todo por el superávit, sacrificio, porque después llegan las inversiones y el desarrollo, digamos, es el camino hacia el crecimiento. Y por otro lado, esta discusión de que la ciudadanía empieza a decirle, necesitamos ver mejoras pronto, y entonces ahí fue el impacto electoral que con el que se encontró que la ciudadanía no tiene tanto tiempo para esperar, digamos, este proceso económico. A mí me parece que ahí la flexibilidad está en juego de un gobierno que no tiene cierta cintura para moverse, como quizás sí otros gobiernos que vienen más de la política tradicional. A mí me parece que Javier Milei y su equipo político y económico, al no tener un recorrido en los territorios, como puede tener un gobernador, un intendente, incluso legisladores con anclaje territorial, se desentiende de muchas discusiones sobre el estado de la situación de la sociedad, por discusiones más de la superestructura y de la macroeconomía, y eso finalmente le terminó impactando. Me parece que la flexibilidad se pone en discusión ahora en estas próximas semanas, incluso antes de la designación de un nuevo ministro, se pensó también en esto de juntar a los gobernadores, como una estrategia de volver a acercarse a los gobernadores, quienes se acercaron, recordemos, en el primer año de gobierno de Javier Milei, le dieron muchas herramientas de gobernabilidad, y que en las últimas 48 horas salieron a desmarcarse y a decir, bueno, no, si no van a haber recursos económicos, otra foto en la casita de Tucumán o alguna foto simbólica no va a tener sentido. Entiendo. Por eso pienso en la flexibilidad, ¿no? Laura, ¿cómo va? Buen día, Rocío Suárez. ¿Qué tal? Buen día, Rocío. Mencionaste diversos elementos como, por ejemplo, la falta de recorrido quizá para entender cómo está, para decirlo coloquialmente, el ciudadano de a pie.
Estos son elementos que se lo asocian quizá con la vieja política, tanto que el gobierno nacional menciona que se quiere desligar. Quizás con digamos, con el diario del lunes, ¿no? Con el resultado de las elecciones. ¿Haría falta quizá que el gobierno, para volver a generar cierto consenso con buena parte de la sociedad, por lo menos la bonaerense, ¿no? Tenga que retomar cosas de la vieja política? Bueno, yo creo que sí. En este caso, como en muchos casos de la vida, lo dogmático y aquello que es irrefutable y verdades absolutas se chocan con la realidad. Y me parece que en esto es cierto lo que decís, Rocío, porque esto de la falta de experiencia y el no venir del ámbito político, no ser un profesional político, era un capital simbólico muy favorable. Es más, le sumó mucho, yo no sé si se acordarán ustedes, en el debate presidencial contra Sergio Massa, en la discusión Sergio Massa salió muy airoso de los debates y sin embargo eso se leyó como algo que impactó negativamente contra Sergio Massa y que le salió favorable a un Javier Milei que no era un político profesional y sin embargo eso le caía bien a gran parte de la ciudadanía en ese contexto, ¿no? Entonces, en campaña fue muy fructífero. Lo que sí me parece que está bueno considerar es que una cosa es cuando vos estás en campaña, la narrativa que tenés que tener y la discusión que tenés que tener, y comprender que la gestión no puede ser la continuidad de la campaña. Me parece que ahí un poco tiene que ver con eso de no pensar que lo que contaste en campaña es lo que te va a servir. Para un cachito, dijiste, la gestión no puede ser la continuidad de la campaña, pero ¿qué pasa con todo lo que, digamos, el compromiso discursivo durante la campaña? ¿Cómo es eso de que no puede ser la la forma de operar no puede ser la misma. Yo no digo que lo discursivo, es más, la motosierra sí estuvo, digamos, sí hay una continuidad de lo ideológico, pero me parece que la metodología de, bueno, yo no lo sé, yo no me ocupo de lo político, de eso se ocupa mi hermana, yo me ocupo de la macro, me parece que en gestión no funciona así. Y después otra cosa que me parece que también tiene que ver con esta diferencia entre la campaña y la gestión es pensar en la perdurabilidad, que es otra de las palabras que yo les mencionaba al principio, ¿no? Porque también si vemos algún patrón común en la conducta del gobierno o del presidente Javier Milei, hay una ruptura siempre de los vínculos en plazos muy cortos, ¿no? Es como hay poca perdurabilidad en los vínculos y en las relaciones políticas. Acuérdense que rompió con su vicepresidenta rápidamente, pero también con su candidato en Cava, que era Ramiro Marra, que era alguien que lo había acompañado desde el inicio, con Carolina Píparo, que era su candidata para provincia de Buenos Aires, quizás los lugares más visibles, y rompió rápidamente. Y me parece que eso también viene a cuenta en la ruptura de los vínculos con gobernadores y con otros espacios de poder en el cual vos, dentro de una gobernabilidad, tenés que sostener. En campaña quizás podés tener una campaña rupturista de chocar con todos, pero en la gestión me parece que hay que tener cierta perdurabilidad en los vínculos institucionales y políticos, que me parece que también es una debilidad que se terminó de visibilizar en las elecciones de todas las provincias que tuvimos este año, porque en realidad Capital Federal tuvo una victoria importante, pero en el resto de las provincias que hubo elecciones tampoco fue tan victorioso el resultado que tuvo La Libertad Avanza, ¿no? Para vos, ¿en qué medida la elección de este fin de semana en provincia de Buenos Aires es la antesala de octubre? Bueno, es el 40% del padrón electoral. O sea, para vos, ¿los resultados de este domingo se trasladan a octubre? No, porque en política nada está escrito, digamos, depende de cómo los actores se ordenen, no hay un destino final para todos. Sí me parece que tiene un tiempo el presidente para reordenar y puede resolver, incluso volver al escenario de un empate técnico. Pero bueno, hay que ver si, eso me parece que tiene que ver con la encrucijada en la que se encuentra hoy el gobierno nacional, hay que ver si le conviene romper con su idea de la política del superávit a costa de todo, o si empieza a tener una mirada más flexible y de reconocer las demandas concretas de las provincias, de las localidades, de los territorios y ceder. Por eso no está escrito, pero bueno,
de alguna manera el 40% del padrón electoral no lo eligió como una opción primera, ¿no? Me parece que es un dato importante, pero depende también lo que hagan las próximas semanas. Sí, es muy determinante finalmente lo que vayan a hacer las próximas semanas. Por ejemplo, ya mencionaron que convocaron a una mesa política nacional donde, bueno, están los actores del oficialismo y allí supongo que van a evaluar qué hacer de acá a finalmente octubre o finalmente hasta 2027, supongo. ¿Determina mucho lo que ocurra en este mes clave, digamos? Bueno, no lo sabemos, Rocío. Eso lo vamos a poder chequear el domingo de las elecciones. Sí, me parece que la mesa que convocó no tiene algún elemento novedoso. Es más, la designación que hicieron, que es de ahora, en estas últimas horas, es alguien que ya es parte del gobierno. Digamos que no se ve algún elemento nuevo que uno diga, bueno, esto sí puede hacer una transformación. Es más, Guillermo Francos, que es quizás la cara visible del gobierno que tiene más cintura política, que sí viene de esa política vieja y que muchas veces le sirvió para tender puentes, un poco visibiliza esa carencia que tiene este gobierno de que busca fotos o busca hechos y narrativas más comunicacionales, pero después de fondo no hay un recurso económico que se traslade a los acuerdos y efectivamente los vínculos con las provincias y con distintos actores políticos se terminan rompiendo. Por eso veremos una mesa política en la cual se van a sentar a discutir los que ya estaban conformando el gobierno, no parece ser una transformación. Pero bueno, quizás no hayan en los primeros días un gesto de cambio para sostener esta línea de que sostengo el superávit a cualquier precio, porque es lo que acorde con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero quizás en las próximas semanas se pueda ver, por ejemplo, que no veta la ley de residencias del Garraham o de discapacidad. Iremos viendo cómo transcurre. Quizás la narrativa va por un lado y después el quehacer político lo puedan ir disimulando a medida que se vayan licuando los efectos de las elecciones de este domingo pasado, ¿no? Para vos la designación de Catalán entonces es cosmética, entonces no es una cuestión de fondo. Yo creo que sí, aparte, y también una mesa política donde está Adorni, Carina, Menem, me parece que no cambia mucho, me parece que es la mesa de siempre. Y en tu criterio, ¿el gobierno después del resultado de una provincia como la de Buenos Aires, debería cambiar todo ese escenario, todo ese gabinete, por ejemplo? Yo no sé si cambiar todo el gabinete, yo retomaría el vínculo con actores institucionales importantes y le bajaría la intensidad a las discusiones que me parece que son problemas que la ciudadanía ha reconocido, como la ley de emergencia por discapacidad, las universidades, un aumento a jubilados. Yo creo que sería conveniente para un gobierno nacional de cara a que tuvo una mala elección en una de las provincias demográficamente más grandes y que se viene una elección en octubre, me parece que necesita un poco bajar los tonos de las discusiones y mostrarse un poco más conciliador. Pero es una encrucijada porque también es cierto que el porcentaje que acompaña a Javier Milei lo acompaña en esa cruzada de romper todo. Entonces, bueno, no sé qué sería lo conveniente para un espacio que tiene esa decisión tan rupturista de sostenerlo incluso en gobierno, ¿no? Está. Laura, te agradecemos muchísimo la gentileza como para aportar un grano más para entender esta realidad tan vertiginosa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy amable, que termines bien el día. Laura Iturbe, politóloga. Las repercusiones tras las elecciones en provincia de Buenos Aires, pero también los cambios, las lecturas políticas que se puedan hacer, como decíamos, en un escenario ciertamente vertiginoso. Sí. Porque además uno no puede perder de vista que en cuestión de, un mes y días, estamos frente a otro proceso electivo todavía más importante porque es en la totalidad del país, en todo el país, y en donde lo que se va a renovar es la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Es decir, todas las provincias van a elegir diputados, parte de su representación en el Congreso, y 8 provincias de 24 van a elegir su representación en el Senado. Con lo cual, las posibilidades, la mayor expectativa en todo caso, por ejemplo en el Senado, que es donde más débil está el oficialismo, 8 provincias por 2 senadores, 8 por 2, 16. El mejor resultado
El mejor resultado podría implicar 16 bancas para la fuerza que gane en esas 8 provincias, en esos distritos. Pero bueno, ese es el techo. De ahí para abajo tenés todas las chances, ¿no? 16-8. Claro. ¿No? Ya con un escenario, por lo menos, que pudimos evidenciar en provincia de Buenos Aires, no tan alentador para el oficialismo. Provincias como Neuquén y provincias como Río Negro también renuevan. Vos fíjate, parte de diputados y el Congreso. Aquí nomás, en estas 2 provincias de la Patagonia Norte, tenés 6 lugares, 6 escaños en la Cámara de Diputados, y tenés 3 más 2, 5 lugares en Senado, 6, y en Diputados 5. 3 renueva la provincia de Neuquén, 2 la provincia de Río Negro. Con una particularidad. En el caso de Río Negro, por ejemplo, el mileísmo está atomizado, no va con el PRO y hay otros referentes libertarios. En la provincia de Neuquén tenés no una fuerza libertaria, tenés más de una fuerza libertaria, y en ambas provincias tenés la presencia de los gobiernos provinciales por partidos de distrito, por partidos provinciales que también ejercen una presión bastante hegemónica. Así que bueno, ese es el escenario. Y 35.